de que llegue, el profeta le manda a decir que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Ahí llegó el problema, no entendió el propósito de Dios en su vida. Y hay mucha gente que llega a la iglesia así, conmovidos, tocados. Algo los sensibiliza, algo los atrae. Pero cuando Dios les presenta el propósito de Dios para su vida, no lo entienden. Y Naamán no lo entendió al principio. Mire lo que hace este. Yo pensaba que al llegar yo iba a salir el siervo de Dios, me iba a saludar, iba a poner su mano sobre mi piel, iba a orar por mí y yo iba a ser sano. Pero mira lo que me manda a hacer: a meterme al río Jordán. Habana y Farfar, ríos de mi tierra, son mucho mejores que este río. Y eso es una de las cosas que le cuesta a las personas para entrar al reino. Entender que todas las cosas lindas o positivas o valiosas que ellos puedan tener, para Dios no significan nada. Para Dios no significan algo. Y para llegar a Él hay que despojarse de eso, aún de aquello que nosotros creemos que es más sublime y más bonito y más saludable. Y se iba enojado, pero la misericordia de Dios usando a sus siervos, y le dicen: pero mi Señor, si el siervo de Dios te hubiese pedido algo más difícil, ¿no lo harías? Nada más te está diciendo que te metas, que obedezcas, que te sometas, que cumplas. Y recibió luz de Dios. Y aquel hombre decidió irse a meter. Y es que era difícil, porque no era una vez. Era como, yo diría, este me está agarrando de tonto. 7 veces. A veces Dios nos lleva a cosas que no entendemos. El sábado pasado estábamos hablando allá en High Spring, la vida de los profetas. Yo les confesé, a mí no me hubiese gustado ser profeta en aquel entonces. Las cosas que Dios ponía a hacer a los profetas, cosas anormales, cosas sin sentido ante los ojos del ser humano, pero todo lleva un propósito en el plan de Dios, en la sabiduría de Dios, en la omnisciencia de Dios. Todo tiene un propósito. Pidámosle al Señor luz, pidámosle al Señor sabiduría para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el hombre fue sano, pero todavía no entendía. Entonces regresa donde el siervo de Dios a ofrecerle regalos, a ofrecerle dones como muestra de gratitud. Y el siervo de Dios le dice: vive Jehová que nada tomaré de ti. ¿Sería que Eliseo no lo necesitaba? ¿Sería que Eliseo nunca recibía alguna ayuda? Yo creo que sí, pero en esta ocasión el propósito de Dios para la vida de Naamán el sirio era diferente. Era enseñarle que no es por dinero que se alcanza la gracia de Dios, que no es por condiciones humanas, no es por atributos humanos, es por la misericordia de Dios. Quizás eso te está impidiendo entrar al reino. Tu lepra, pues esa lepra el Señor la puede desbaratar, la puede deshacer, porque eso es lo que hace Dios en la vida de aquel que se quiere entregar a Él.
Dios agarra a la persona y descompone toda su vida. Así como en las matemáticas hay que descomponer todos los números y pasarlos de un lado al otro, irle quitando valores. Si es de gran estima, le pone un valor casi que negativo. Si es negativo, lo pone en alto. Lo que sea que Dios quiera hacer en tu vida, pero entrégate en las manos de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Eso es un requisito para entrar a la gracia de Dios. Aquella mujer que entró a la fiesta donde Jesús había sido invitado por Simón, dice que comenzó a regar con lágrimas los pies del maestro, a secarlos con sus cabellos y a besarlos con sus labios. Y aquel hombre que había invitado a Jesús decía: si fuera hijo de Dios, si fuera profeta, sabría quién es esa mujer, que es pecadora. Y Cristo le puso una parábola. De repente, quizás él estaba ido en sus pensamientos, y Cristo le dijo: Simón, una pregunta tengo que hacerte. Un hombre tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios, otro le debía 50, y a ambos perdonó aquella deuda. ¿Quién tú crees que le amará más? Bueno, yo creo que al que más le perdonó. Bien has dicho. Entré a tu casa, no lavaste mis pies, y esta mujer los ha lavado con sus lágrimas. No secaste mis pies, y esta los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, y esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, y ella ha ungido mi cuerpo, o ha ungido mis pies. Por tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque al que mucho se le perdona, mucho también ama. Esa es la otra posición. El que está en lugar bajo el que ante los ojos de los seres humanos no vale nada, Dios quiere darle un valor. Dios quiere exaltarlo, Dios quiere levantarlo. Dios quiere restituirlo al lugar original, que era el plan de Dios de la salvación establecido desde que el hombre pecó. Desde que Adán y Eva pecaron, allí Dios comenzó a hacer el plan de redención para el hombre. Y eso lo quiere hacer Dios en la vida de aquel que se considere indigno, en la vida de aquel que crea que no tiene perdón, en la vida de aquel que crea que no vale nada. Dios quiere restaurar su vida. Entiende el plan de Dios para tu vida. Y vuelto a la mujer le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Y dicen aquellos: ¿y quién es este que perdona pecados? Y Cristo, que se convirtió en un especialista en destruir, en acabar con todos aquellos formulismos de los fariseos, y con derrumbar todas esas estructuras, le dice: no solamente tus pecados te son perdonados, sino tu fe te ha salvado. Fue más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de aquel que entiende la voluntad de Dios para su vida. ¿Alguna vez ustedes se han peleado con Dios? Pregunta. Bueno, yo no, yo me he peleado con Dios. Sí, yo me he peleado con Dios. A veces no entendemos cosas. Hay personas que se pelean porque le reclaman a Dios porque algo le sucedió, alguna desgracia,
algo que no esperaban. Yo he entendido esto de otra forma, y yo no recuerdo nunca haberle reclamado a Dios por esas cosas. Pero yo sí me peleo con Dios cuando yo no logro hacer el bien. Cuando encuentro que mis flaquezas y mis debilidades me separan un poco de Dios, y yo sí le reclamo a Dios, y yo le digo: Señor, pero ¿cómo puede ser posible? Hay gente que no quiere saber nada de ti. Hay personas que no están interesadas en agradarte, en servirte, y nosotros que queremos servirte, que queremos hacer tu voluntad, ¿por qué, Señor, no nos das la capacidad y el triunfo sobre nuestras pasiones, sobre nuestras debilidades? Y siempre encuentro la misma respuesta: en vasos de barro. Porque el plan de Dios o el propósito de Dios para nuestras vidas debe entenderlo el que quiere entrar y el que ya está adentro, porque a veces estando adentro nos confundimos y creemos que los protagonistas somos nosotros, que los estelares somos nosotros. No, el protagonista es Jesucristo, el estelar es Jesucristo. Nosotros somos como vasos de barro. Y el Señor me ha hecho entender esto, porque nosotros como seres humanos, aún estando en los caminos del Señor, tendemos a juzgar las cosas por lo que vemos. Y en ocasiones no podemos entender, no podemos tolerar las flaquezas de aquellos que predican el Evangelio o que son portadores de la palabra de Dios, y menospreciamos el mensaje. No podemos ver el tesoro que hay, porque aquel tesoro está guardado en vasos de barro, y el barro nos ciega la vista y no podemos ver los tesoros. Pero Dios me ha hecho entender que no soy yo, sino que es el Señor Jesucristo el que tiene que ser glorificado. Y nos cuesta entender que nosotros somos personas comunes. Suena duro decir esto, ¿verdad? Suena duro decir que Pablo era un hombre común como usted y como yo, y que él tenía las mismas luchas y las mismas batallas que tiene usted y que tengo yo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro guardado en vasos de barro, para que la alteza y el conocimiento y la honra y la gloria sean para Dios y no para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No te desanimes, no te desalientes. Si hoy no pudiste cumplir todo como a Dios le agrada, piensa que Dios tiene un propósito de Dios para tu vida, que Dios tiene un propósito en tu vida, que Dios quiere llevarte a límites y a lugares donde tú no conoces, que tú no sabes. Sencillamente ponte en las manos de Dios como el barro en manos del alfarero. Y decía el apóstol Pablo